De pequeño, siempre sentía algo extraño jugando a la saga Grand Theft Auto. No era por la violencia, ni por las persecuciones, ni siquiera por las misiones. Había algo en estos juegos, que por momentos, me causaba inquietud. Algunas cosas, como la paleta de colores, los contrastes en la atmósfera, transmitían una sensación difícil de explicar. Algo que hacía que incluso sin que estuviera pasando nada significativo dentro del juego simplemente te sintieras incómodo jugando. Era una sensación rara. Y lo más curioso es que no era solo yo. Con el paso de los años, miles de personas en internet comenzaron a compartir exactamente esa misma sensación. Muchos decían que los GTA antiguos tenían una atmósfera extrañamente inquietante. Otros aseguraban que ciertos lugares dentro del mapa les provocaban incomodidad. Y algunos incluso comenzaron a crear teorías bastante perturbadoras, aunque no muy acertadas, intentando explicar por qué estos juegos podían sentirse tan inquietantes. Pero la verdadera pregunta aquí es ¿qué tenían de especial los antiguos GTA para provocar algo tan extraño en tanta gente? Hoy veremos cómo debido a las limitaciones técnicas de la época, Rockstar terminó creando, sin quererlo, mundos extrañamente inquietantes. Todo comenzó por la ciudad de GTA 3. Una ciudad enorme para su época pero extrañamente vacía. Sus calles estaban cubiertas por tonos grises apagados. Toda la ciudad parecía estar dominada por colores fríos marrones oscuros, grises, cielos permanentemente nublados como si el juego entero estuviera atrapado en un ambiente deprimente. No había colores vivos. No había música acompañándote constantemente. Solo ruido ambiente. El sonido lejano de los autos, el viento entre calles vacías y pasos que rebotaban en una ciudad demasiado silenciosa. Y a diferencia de los juegos actuales, ni siquiera nuestro propio protagonista decía una sola palabra. Claude era completamente mudo. Lo que hacía que recorrer Liberty City se sintiera todavía más solitario. Autos pasando ocasionalmente. Peatones caminando sin expresión alguna. Y una ciudad entera que, a pesar de estar llena de vida, por lo general se sentía completamente muerta. Recorrer ciertos lugares de noche era incómodo. No daba miedo de forma directa. Pero se sentía mal. Como si estuvieras en un lugar donde no deberías estar. Luego llegó GTA Vice City a simple vista, un juego completamente distinto. Luces de neón. Playas. Palmeras. Música ochentera. Todo parecía más alegre. Pero curiosamente esa sensación seguía ahí. Porque bastaba con apagar la radio del vehículo y alejarse de las avenidas principales para darte cuenta de algo bastante extraño. Vice City parecía un lugar alegre, pero sin su ruido todo empezaba a sentirse artificial. Como un escenario vacío. NPCs caminando sin rumbo. Calles completamente desiertas. Lugares donde parecía que absolutamente nadie existía. Y mientras más tiempo pasabas explorando, más incómoda se volvía esa sensación. Porque su alegría dependía completamente del ruido. De la música, las luces y el movimiento constante. Y cuando eso desaparecía, lo que quedaba no era algo oscuro, sino simplemente un mundo demasiado vacío para sentirse vivo. Era como si toda esa ciudad necesitara estar constantemente haciendo ruido para ocultar el enorme vacío que había detrás. Y cuanto más tiempo pasabas recorriéndola sin un objetivo más, empezabas a notar pequeños detalles que normalmente pasaban desapercibidos. La misma gente caminando de un lado a otro. Calles donde, por momentos, parecía no haber absolutamente nadie. Edificios enormes que solo estaban ahí como parte del escenario. Y aunque Vice City era mucho más colorido que Liberty City, esa sensación nunca desaparecía del todo. Simplemente estaba escondida bajo las luces de neón, esperando a aparecer en cuanto el mundo se quedaba en silencio. Pero el caso más extraño de todos fue GTA San Andreas, porque fue el juego que llevó esa sensación al extremo, especialmente esas partes donde el juego simplemente te alejaba de todo. Porque San Andreas no era solo una ciudad. Era un mapa enorme. Con carreteras interminables. Montañas completamente aisladas. Pueblos pequeños perdidos en medio de la nada. Y zonas donde simplemente no parecía haber nada importante. Solo espacio. Y silencio. Y creo que ahí es donde cambiaba todo.
Porque pasabas de estar en Los Santos, una ciudad llena de movimiento, ruido y caos, y de repente conducir por largas carreteras donde no te encontrabas con nadie durante minutos. Solo el sonido del motor, el viento y el paisaje pasando lentamente. Y creo que ningún momento representaba mejor esta sensación que aquella misión donde Tenpenny simplemente nos deja abandonados lejos de Los Santos. Porque de un momento a otro pasas de estar en el centro de todo a estar completamente solo en medio de la nada. Sin misiones cerca. Sin gente alrededor. Sin nada que hacer más que avanzar. Y por alguna razón, ese cambio se sentía demasiado brusco. Y mientras más te alejabas de la ciudad, más fuerte se sentía esa sensación de aislamiento. Especialmente en zonas como los bosques o cuando cruzabas caminos largos sin absolutamente nada alrededor. Y creo que precisamente ahí es donde empezaba a trabajar nuestra imaginación. Porque muchos de los lugares más recordados de San Andreas no eran necesariamente las ciudades, sino aquellos rincones alejados, donde el juego parecía quedarse en absoluto silencio. Bosques como Bakou Beyond. Casas perdidas en medio del campo. O incluso lugares como el Área 69 aislado en medio del desierto rodeado prácticamente por nada. Y quizás por eso comenzaron a surgir tantas teorías. Historias sobre Bigfoot escondido entre los árboles. Supuestos autos fantasma apareciendo en caminos vacíos. Criaturas observando desde la oscuridad. Porque cuando el juego te dejaba completamente solo, nuestra mente empezaba a llenar ese vacío con incertidumbre. Y creo que San Andreas representaba eso mejor que ningún otro GTA. Un mundo enorme. Impresionante para su época. Pero tan vacío en ciertos momentos que por alguna razón hacía que el mundo se sintiera mucho más grande y mucho más inquietante de lo que realmente era. Y al final todo esto probablemente nunca fue intencional. Esa extraña atmósfera que tantos recuerdan no se creó para dar miedo. Simplemente fue el resultado de las limitaciones técnicas de la época. La poca cantidad de NPCs, los escenarios tan vacíos, el silencio, y las restricciones del hardware terminaron creando mundos que, sin quererlo, se sentían extrañamente solitarios e inquietantes. Y aunque hoy los juegos son mucho más realistas y están llenos de vida, muy pocos han logrado transmitir esa misma sensación. Porque, a veces, las limitaciones terminan creando experiencias que nadie planeó, pero que millones de jugadores jamás olvidarán. Y quizá por eso cuando recordamos aquellos GTA no solo recordamos sus misiones o sus personajes. También recordamos cómo se sentía recorrer esos lugares. Conducir sin un destino. Perderse por carreteras vacías. O quedarse simplemente observando una ciudad que, por alguna razón, parecía guardar un extraño silencio. Tal vez esa sensación nunca estuvo realmente dentro del juego. Tal vez estaba en nosotros. En esa época de nuestra infancia donde todo parecía más grande, más misterioso y donde nuestra imaginación llenaba los espacios que el juego dejaba vacíos. Y quizás por eso cada vez que volvemos a estos juegos esa extraña sensación sigue ahí recordándonos una parte de nuestra infancia que difícilmente volveremos a experimentar.